La presente investigación tiene como objetivo la revisión de conceptos que nos permitan establecer relaciones en la tríada arte, paisaje, arquitectura, a fin de enriquecer y ampliar la mirada sobre la propia arquitectura de forma multidisciplinar. Para ello, se trazará una línea que va desde la base conceptual que surgió en el arte durante las dos primeras décadas del siglo XX. Arrancaremos con un primer capítulo dedicado a Marcel Duchamp y la nueva manera de ver las cosas que introduce en el arte a través del ready-made, concepto que incorpora la obra objeto Fuente de 1917, en la que el artista dejaba claro cuál había sido su parte en el proceso de creación. La idea provenía de un artista en vez de estar hecha por un artista. Para Duchamp, solo después de que el artista hubiera desarrollado un concepto podía estar en posición de elegir un medio, y este tenía que ser aquel en el que la idea se pudiera expresar de mejor manera. Continuaremos hablando de las aportaciones dadaístas, pasando del objeto ready-made al ready-made urbano, e introduciendo así la acción y el hecho de andar como práctica estética. Las acciones urbanas dadaístas consistían en visitas a lugares previamente seleccionados, especialmente aquellos que no tenían ninguna razón de ser, es decir, su interés se depositaba en hacer visible la ciudad de la banalidad sin intervenir con operaciones materiales. Lo que querrán decirnos con estas intervenciones es que quieren pasar del objeto banal en el espacio del arte, como ya propuso Duchamp, a la traslación del arte en el espacio banal de la ciudad a través de la presencia de los cuerpos de los artistas. Con Dada pasaremos de la representación del movimiento a través de la pintura o la poesía a la acción y al movimiento real. Desde estas visitas dadaístas y las posteriores deambulaciones surrealistas y situacionistas, el acto de recorrer el espacio urbano cobrará una importancia vital en el arte, elevándose la tradición del flaner, paseo, al rango de operación estética. Daremos después un salto hasta finales de los años 60, con la modernidad en una evidente crisis y un fuerte estado de insatisfacción, utopía y rebeldía que reflejan la revuelta de mayo del 68, la conquista del espacio en el 69, las manifestaciones contra la guerra del Vietnam y la ruptura con los valores sociales tradicionales extendidos por el movimiento hippie. Aparecerán cantidad de trabajos artísticos buscando nuevas formas de expresión y horizontes, el arte de acción, la performance, ideas y palabras, proyecciones, procesos, que pronto se cobijaron bajo el cómodo paraguas de arte conceptual, casi medio siglo después de aquella obra fuente de Marcel Duchamp. Estos sucesos nos ayudan a entender el contexto en el que surgen dos géneros de obras que se relacionan directamente con el paisaje, volviendo de este modo a ser la naturaleza tema artístico, denominados land art y earthworks. Movimientos que no tratarán de representar el paisaje, sino que van a trabajar, como indica Javier Maderuelo, en y sobre el paisaje. Existen sensibles diferencias en el acercamiento que hacen los distintos artistas que se agrupan generalmente bajo la etiqueta land art. Por un lado encontramos obras, por lo general de artistas americanos, que implican grandes movimientos de tierra, construcciones, modificaciones fuertes del lugar y fuertes impactos visuales. Obras que necesitan de un proyecto firme y un equipo instrumental, y que para poder diferenciarlas se han llamado earthworks. Un claro ejemplo serán los trabajos de Michael Heizer. Por otro lado, existen obras vinculadas a los artistas británicos como Richard Long, de mayor delicadeza, y que no dejarán heridas apreciables en el lugar, y cuyo universo instrumental es nulo. Uno se las arregla con lo que tiene. Por último, Tania Raquejo añade también un tercer modo de operar en el paisaje, que mucho tendrá en común con la performance y el arte de acción, y que puede apreciarse de manera clara en los trabajos del artista Dennis Oppenheim. La carencia de manifiesto o programa unitario y la ausencia de límites claramente definidos, haciendo que muchas intervenciones en la naturaleza abordeen la performance, el body art o el arte de acción, hacen que el término land art sea realmente un término genérico y en el que nos encontramos con caminos artísticos muy diferentes. Artistas como Richard Long rechazaban la terminología. Para él, el land art es una expresión norteamericana. Viene a significar bulldozers y grandes proyectos que consisten en la construcción de obras en unos terrenos comprados por los artistas con el fin de realizar en ellos grandes monumentos permanentes. Todo eso no le interesará en absoluto. En definitiva, será mucho más efectivo hablar de artistas concretos focalizándonos en sus obras y conceptos empleados. Precisamente es lo que haremos a través de Richard Long y Robert Smithson, no sin antes revisar dos conceptos fundamentales, lo sublime y lo pintoresco. Muchos de los estudiosos se inclinan a relacionar el land art con lo sublime romántico, idea y estética fuertemente promovida por E. Burke en el siglo XVIII, que va unida a lo ilimitado, a aquello que se encuentra fuera del alcance del hombre, mostrando así su insignificancia frente a la naturaleza desatada.
Una de las mejores obras para ejemplificar esta relación arte-naturaleza sublime será la obra Campo de Relámpagos de Walter de María, que introduce una variación fundamental en la manera en la que la experiencia llega al espectador que necesita de nuestra participación activa. A finales del siglo XVIII aparecerá la categoría estética de lo pintoresco, que se contrapondrá a las normas de lo sublime. Esta nueva categoría se caracterizará en pintura por prestar atención a motivos de la naturaleza intrascendentes que no destacaban por su tamaño exagerado ni su sobrecogedora inmensidad, sino que son apreciados por su sencillez y tendrá un eco en la sensibilidad del jardín paisajista inglés del siglo XVIII, en la tradición de los viajeros del Grand Tour y los exploradores de nuevos territorios, siendo el concepto de lo pintoresco indisoluble de la práctica del andar, algo que quedará reflejado de una manera poderosa en la obra de Richard Long. Entraremos ahora en la obra de Richard Long, de las más expresivas en la búsqueda de intervenciones sutiles que mantienen una relación íntima con la naturaleza y en las que el cuerpo y la acción de caminar junto al empleo de formas geométricas simples de carácter abstracto son aspectos elementales e indisolubles. En voz del propio artista, he decidido hacer arte andando, utilizando líneas y recintos, o bien piedras y días. Long parecerá haber continuado esta tradición, consistiendo sus obras de arte en el propio acto de andar sin buscar crear un espacio o un objeto, sino experimentar el lugar y abrir la mirada sobre él buscando una relación profunda, un estar que genera un ser. En el año 1967 aparecerá la obra clave de Richard Long y considerada como un episodio fundamental en la historia del arte contemporáneo, A Line Made by Walking, combinando escultura a través de la línea y la acción a partir del andar. En este mismo año aparece también el artículo Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, del artista Robert Smithson, que analizaremos en un capítulo dedicado al mismo. No debemos olvidar la idea de lo primordial, igualmente importante para entender mejor los trabajos de Richard Long, la búsqueda de la esencia a través de las formas abstractas. Los textos El pensamiento salvaje, de 1961, del antropólogo Claude Lévi-Strauss, y El presente eterno, Los comienzos del arte escrito, por Siegfried Giedion, en el mismo año, serán escritos fundamentales que ejercieron una poderosísima influencia dentro del marco land art. Otra idea fundamental será la del lugar. La importancia que cobra el lugar en el trabajo de Richard Long o Robert Smithson, como veremos más adelante, se torna un tema crucial en la influencia y relación que pueden guardar las prácticas de dichos artistas con la práctica arquitectónica. El proceso a través del que se opera en el lugar se convierte en algo elemental para entender la obra. Las construcciones son destruidas en numerosas ocasiones tras fotografiarlas, quedando de la obra un documento que habla por ella y nos habla del lugar en el que se llevó a cabo. Por este motivo, cuando se decide llevar la obra a la galería, solo puede hacerlo reproduciéndola en la propia galería, asumiendo la pérdida de fuerza que supone la ausencia del lugar real o a través de documentos, fotografías, planos. Precisamente aquí aparece una idea interesante que no había sido explorada por dadaístas ni surrealistas: trasladar la acción del lugar a una base cartográfica, recurriendo a mapas como herramienta expresiva. Smithson, por otro lado, propondrá nuevas relaciones entre el site, lugar, y el non-site, no lugar, una dialéctica entre el espacio exterior y el interior. Tras el capítulo dedicado al artista Richard Long y el abanico de temas que nos ha permitido exponer, desde la práctica del andar como manifestación artística, la relación entre individuo-paisaje, o la idea del lugar como generador de proyecto, se abre un capítulo experimental cuya intención es la reflexión sobre estos temas a través de un cambio de perspectiva, recordando también otras disciplinas. Un ejemplo contemporáneo de arquitectura, el Valle Trenzado del grupo Aranea, y la experimentación gráfica personal que ha motivado el desarrollo de la investigación. En el cuarto y penúltimo capítulo hablaremos del artista Robert Smithson y el concepto el paisaje entrópico. En física, la entropía se trata de una magnitud que permite determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Dicho de otro modo más operativo aquí, la medida de una energía que queda disipada cuando un estado se transforma en otro. En el texto Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, de 1969, se reflexiona sobre este concepto de dispersión energética con un fuerte interés por la idea del desgaste asociada al paso del tiempo, que le llevará al artista a una fijación por los paisajes industriales en ruinas, y que podríamos entender como la entropía que generó la crisis energética de los años 70. Es decir, en un cambio de una economía a otra se generan residuos que pueden reflejarse en residuos urbanos.
Pasek se transformará en el paradigma de paisaje abandonado, libre para ser una y otra vez interpretado y redefinido a través de la mirada. Como expone Carreri, se acaba convirtiendo en un emblema de la periferia y márgenes urbanos del mundo occidental, el lugar de los desechos y de la producción de un paisaje nuevo hecho de rechazos y de trastornos. Pero no será Smithson el único en encontrar fascinantes estos paisajes industriales desolados. Pocos años antes de su texto Entropía y los nuevos monumentos, entre los años 1964 y 1966, el arquitecto inglés Cedric Price concebirá un proyecto visionario, Potteries Think Belt. Recorreremos como cierre de la investigación, a través de un pequeño campo de trabajo, dos paisajes, rural y urbano, reflexionando sobre el concepto de la entropía, proponiendo así una parte activa en la investigación. Atentos a las transformaciones y secuelas que se derivan de la dispersión energética que dejan tras de sí, entre otras cosas, el cambio económico y social que produce la profunda crisis que atravesamos, cambios que son, queramos o no, reflejo de una cultura y parte de nuestros paisajes cotidianos. Paisajes, por lo tanto, culturales y antropizados, que emergen hoy y que recién empezamos a interpretar, observar y revisar, haciéndonos conocedores de ellos.